paso número 7, análisis. En este punto vamos a ver lo que nos indica la ISO 31000 en el marco de referencia y nos dice así. El propósito del marco de referencia de la gestión del riesgo es asistir a la organización en integrar las actividades de gestión de riesgo y sus funciones significativas. La eficacia de la gestión de riesgo dependerá de la integración en la gobernanza de la organización, incluyendo la toma de decisiones. Esto requiere el apoyo de las partes interesadas, particularmente de la dirección. Y nos dice los siguientes pasos. Paso punto 5.1, generalidades. El desarrollo del marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión de riesgo a lo largo de toda la organización. La figura 3 ilustra los componentes del marco de referencia y nos habla de todo esto que es el liderazgo y compromiso, los pasos de integración, diseño, implementación, valoración y mejora. Y nos dice así, la organización debería valorar sus prácticas y procesos existentes de la gestión del riesgo, valorar cualquier brecha y abordar estas brechas en el marco de referencia. Los componentes del marco de referencia y la manera en la que trabajan juntos deberían adaptarse a las necesidades de la organización. Punto 5.2, liderazgo y compromiso. Dice así, la alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurar que la gestión del riesgo esté integrada en todas las actividades de la organización y deberían demostrar el liderazgo y compromiso. ¿Cómo vamos a demostrar ese liderazgo? Adaptando e implementando todos los componentes del marco de referencia, publicando una declaración o una política que establezca un enfoque, un plan o una línea de acción para la gestión del riesgo. Aquí vamos a tener que hacer nuestra política de gestión de riesgo. Ahorita les voy a mostrar una. Vamos primero a ver la teoría y luego la práctica. Entonces, terminando de ver esto, vamos a ver un ejemplo de política de gestión de riesgo para que a partir de ahí puedan ustedes establecer la suya. Punto número 3, asegurando que los recursos necesarios se asignan para gestionar los riesgos, asignando autoridades, responsabilidades y obligación de rendir cuentas a los niveles apropiados dentro de la gestión de riesgo. Por eso asignamos responsables por proceso, porque cada responsable va a ser el encargado de estar rindiendo cuentas de su gestión de riesgo. Nos dice también, esto ayudará a la organización a alinear la gestión de riesgo con sus objetivos, estrategia y cultura. Reconocer y abordar todas las obligaciones, así como sus compromisos voluntarios. Establecer la magnitud y el tipo de riesgo que puede o no ser tomado para guiar el desarrollo de los criterios del riesgo, asegurando que se comunican a la organización y a sus partes interesadas. Comunicar el valor de la gestión de riesgo a la organización y las partes interesadas. Promover el seguimiento sistemático de los riesgos. Asegurarse de que el marco de referencia de la gestión de riesgo permanezca apropiado al contexto de la organización. La alta dirección rinde cuentas por gestionar el riesgo, mientras que los órganos de supervisión, en este caso, serían los responsables de cada proceso, rinden cuentas por la supervisión de la gestión de riesgo. Frecuentemente se espera o se requiere que los órganos de supervisión se aseguren de que los riesgos se consideran apropiadamente cuando se establecen los objetivos de la organización, comprenden los riesgos a los que hace frente la organización en la búsqueda de sus objetivos, se aseguran que los sistemas para gestionar estos riesgos se implementan y operan eficazmente, se aseguren de que estos riesgos sean apropiados en el contexto de los objetivos de la organización y se aseguren de que la información sobre estos riesgos y su gestión se comunique de manera apropiada. Bien.
Punto 5.3, integración. La integración de la gestión de riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. Aquí otra vez nos hace referencia la ISO 31000 de la importancia de que integremos la gestión de riesgo como un sistema, tomando en cuenta todos los aspectos de la organización. Las estructuras difieren dependiendo del propósito, las metas y la complejidad de la organización. El riesgo se gestiona en cada parte de la estructura de la organización. Todos los miembros de una organización tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo. La gobernanza guía el curso de la organización, sus relaciones externas, internas y las reglas, los procesos y las prácticas necesarios para alcanzar su propósito. Las estructuras de gestión convierten la orientación de la gobernanza en la estrategia y los objetivos asociados requeridos para lograr los niveles deseados de desempeño sostenible y viabilidad a largo plazo. La determinación de los roles para la rendición de cuentas y la supervisión de riesgo dentro de la organización son partes integrales de la gobernanza. La integración de la gestión de riesgo en la organización es un proceso dinámico e iterativo, ya lo habíamos visto en los principios, y se debería adaptar a las necesidades y cultura de la organización. La gestión de riesgo debería ser parte y no estar separada del propósito, la gobernanza, el liderazgo, el compromiso, la estrategia, los objetivos y las operaciones de la organización. Bien, aquí nos hace otra vez referencia a los roles, las responsabilidades, los principios de la gestión de riesgo. Como hemos visto una y otra vez, la norma nos repite información, nos hace énfasis en ciertos puntos una y otra vez, bueno, con el fin de que no se nos olvide que debemos de tomar en cuenta todo eso si verdaderamente queremos tener una gestión de riesgo efectiva dentro de la empresa. Punto 5.4, diseño, comprensión de la organización y su contexto. Otra vez, la norma aquí nos empieza a decir que es importante tomar en cuenta los contextos externos y externos que estuvimos platicando y nos pone muchos ejemplos o detalles que debemos analizar para que no se nos vaya ningún punto del contexto de la empresa. Nos dice así, el análisis de contexto externo de la organización puede incluir, pero no limitarse a, fíjense muy bien, factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, económicos y ambientales, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local. Los impulsores claves y las tendencias que afectan a los objetivos de la organización. Las relaciones, percepciones, valores, necesidades y expectativas de las partes interesadas externas. Las relaciones contractuales y los compromisos. La complejidad de las redes y dependencias. El análisis de contexto interno de la organización puede incluir, pero no limitarse a, la visión, misión y valores, la gobernanza, la estructura de la organización, los roles y la rendición de cuentas, la estrategia, los objetivos y las políticas de la empresa, la cultura de la organización, las normas, las directrices y los modelos adoptados por la organización, las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimiento, por ejemplo, capital, tiempo, personas, propiedad intelectual, procesos, sistemas y tecnologías. Los datos de sistemas de información, los flujos de información, las relaciones con las partes interesadas internas, teniendo en cuenta sus percepciones y valores, las relaciones contractuales y los compromisos, las interdependencias e interconexiones. Entonces, cuando estemos escribiendo cada uno de su empresa, el contexto interno y externo,
Piensen en todos estos aspectos tan importantes que nos está mencionando la ISO 31000 para que no se nos vaya nada de nuestro contexto. Punto 5.4, continuamos con articulación del compromiso con la gestión de riesgo. Y nos dice así, la alta dirección y los organismos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían articular y demostrar su compromiso continuo con la gestión de riesgo mediante una política, una declaración u otras formas que expresen claramente los objetivos y el compromiso de la organización con la gestión de riesgo. El compromiso debería incluir, pero no limitarse a, el propósito de la organización para gestionar el riesgo y los vínculos con sus objetivos y otras políticas. El refuerzo de las necesidades de integrar la gestión del riesgo en toda la cultura de la organización, el liderazgo en la integración de la gestión de riesgo en las actividades principales del negocio y la toma de decisiones. Las autoridades, responsabilidades y obligación para rendir cuentas. La disponibilidad de recursos, la manera de manejar los objetivos en conflicto, la medición e informe como parte de los indicadores de desempeño de la organización, la revisión y la mejora. El compromiso con la gestión de riesgos se debería comunicar dentro de la organización y a las partes interesadas de manera apropiada. Bien, otra vez nos hace mención de la importancia de generar una política de gestión de riesgos. Y nos dice así, asignación punto 5.4.3, asignación de roles, actividades, autoridades, responsabilidades y obligación de rendir cuentas de la organización. La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurarse de que las autoridades, responsabilidades y obligación de rendir cuentas de los roles relevantes con respecto a la gestión del riesgo se asignen y se comuniquen a todos los niveles de la organización. Y deberían enfatizar que la gestión de riesgo es una responsabilidad principal. Identificar a las personas que tienen asignada la obligación de rendir cuentas y la autoridad para gestionar el riesgo, los dueños del riesgo. Como vimos aquí, pues bueno, todas las responsabilidades la van a gestionar los responsables de cada uno de los procesos, pero también hay empresas que tienen comités. Por ejemplo, tienen el comité de seguridad e higiene, tienen responsables de calidad para la ISO 9001, tienen comités de gestión ambiental, entonces también ellos podrían ser responsables. Punto 5.4.4, asignación de recursos. La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurar la asignación de los recursos apropiados para la gestión de riesgo, que puede incluir, pero no limitarse a, las personas, las habilidades, la experiencia y las competencias, los procesos, métodos y herramientas de la organización a utilizar para gestionar el riesgo, los procesos y procedimientos documentados, los sistemas de gestión de riesgo de la información y del conocimiento, el desarrollo profesional y las necesidades de formación. La organización debería considerar las competencias y limitaciones de los recursos existentes. Bien, aquí hay que hacer un formatito de gestión de recursos. Ahorita también les voy a mostrar uno para que se inspiren a hacer su formato de gestión de recursos y que puedan hacer un análisis de todos los recursos que van a requerir para sus procesos en términos de todo esto que nos está señalando este punto 5.4.4. Punto 5.4.5, establecimiento de la comunicación y consulta. Nos dice así, la organización debería establecer un enfoque aprobado con relación a la comunicación y la consulta para apoyar el marco de referencia
y facilitar la aplicación eficaz de la gestión de riesgo. La comunicación implica compartir información con el público objetivo. La consulta además implica que los participantes proporcionen retroalimentación con la expectativa de que ésta contribuya y de forma a las decisiones u otras actividades. Los métodos y el contenido de la comunicación y la consulta deben reflejar las expectativas de las partes interesadas cuando sea pertinente. La comunicación y la consulta deberían ser oportunas y asegurar que se recopile, consolide, sintetice y comparta la información pertinente cuando sea apropiado y que se proporcione retroalimentación y se lleven a cabo mejoras. Aquí lo más sencillo es hacer un calendario de comunicación y también realizar una serie de reuniones, puede ser trimestralmente, semestralmente, para ver los avances de su gestión de riesgo dentro de la empresa. Así se puede cubrir todo este tema de comunicación del marco de referencia. Implementación. La organización debería implementar el marco de referencia de la gestión de riesgo mediante el desarrollo de un plan apropiado, incluyendo plazos y recursos. La identificación de dónde, cuándo, cómo y quién tomará diferentes tipos de decisiones para la organización. También la modificación de los procesos aplicables para la toma de decisiones cuando sea necesario. El aseguramiento de que las disposiciones de la organización para gestionar el riesgo son claramente comprendidas y puestas en práctica. La implementación con éxito del marco de referencia requiere el compromiso y la toma de conciencia de las partes interesadas. Esto permite que la organización aborde explícitamente la incertidumbre en la toma de decisiones, al tiempo que asegura que cualquier incertidumbre nueva o subsiguiente se pueda tener en cuenta cuando surja. Si se diseña o implementa correctamente, el marco de referencia de la gestión de riesgo asegurará que el proceso de la gestión de riesgo sea parte de todas las actividades en la organización, incluyendo la toma de decisiones, y que los cambios de los contextos externo e interno se captaran de manera adecuada. Bien, esa es la parte de implementación. Valoración. Para valorar la eficacia del marco de referencia, la organización debería medir periódicamente el desempeño del marco de referencia de la gestión del riesgo con relación a su propósito, sus planes para la implementación, indicadores y comportamiento esperado, así como determinar si permanece idóneo para apoyar el logro de los objetivos de la organización. Y finalmente, el marco de referencia nos habla de la adaptación, que ya habíamos visto que es un principio de la gestión de riesgo. La organización debería realizar el seguimiento continuo y adaptar el marco de referencia de la gestión de riesgo en función de los cambios externos e internos. Al hacer esto, la organización puede mejorar su valor. Bien, este es el marco de referencia, que es otro de los principales pilares de la ISO 31000. Básicamente es la integración de toda la gestión de riesgo en toda la empresa y también tomar en cuenta, ¿verdad? Todo lo que son roles, políticas, toda la parte administrativa, planificación de nuestro sistema de gestión de riesgo. Análisis. Vamos a ver el análisis y nos dice así. El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo. El análisis del riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos,
escenarios, controles y su eficacia. Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. Recordemos que el análisis de riesgo ya es un paso más. Después de la identificación, tenemos que analizar los riesgos a los que nos estamos enfrentando. ¿Qué tan graves pueden ser? ¿Cuáles son esas probabilidades de que puedan suceder esas situaciones que no queremos que sucedan? Y nos dice así. El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad dependiendo del propósito del análisis y la disponibilidad y la confiabilidad de la información y los recursos disponibles. Las técnicas de análisis pueden ser cualitativas, cuantitativas o una combinación de estas, dependiendo de las circunstancias y el uso previsto. El análisis de riesgo debe considerar factores como la probabilidad de los eventos y las consecuencias, la naturaleza y la magnitud de las consecuencias, que era lo que veíamos, que el riesgo es probabilidad y el efecto, la complejidad y la interconexión, los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad, la eficacia de los controles existentes, los niveles de sensibilidad y de confianza. El análisis del riesgo puede estar influenciado por cualquier divergencia de opiniones, sesgos, percepciones de riesgo y juicios. Las influencias adicionales son la calidad de la información utilizada, supuestos exclusiones establecidos, cualquier limitación de las técnicas y cómo se ejecutan. Estas influencias se deberían considerar y documentar y comunicar a las personas que toman decisiones. Los eventos de alta incertidumbre pueden ser difíciles de cuantificar, como por ejemplo cuando lo del COVID realmente era un evento de muy alta incertidumbre. Esto puede ser una cuestión importante cuando se analizan eventos con consecuencias severas. En tales casos, el uso de una combinación de técnicas generalmente proporciona una visión más amplia. El análisis del riesgo proporciona una entrada para la valoración del riesgo, para las decisiones sobre la manera de tratar los riesgos y si es necesario hacerlo y sobre la estrategia y métodos más apropiados del tratamiento. Los resultados proporcionan un entendimiento profundo para tomar decisiones cuando se está eligiendo entre distintas alternativas y las opciones implican diferentes tipos y niveles de riesgo. Esto es el análisis del riesgo. Entonces, siguiendo este esquema, se identifica, luego se analiza el riesgo conforme a todo lo que acabamos de ver y luego se hace la valoración. Bien, esto es el marco de referencia y análisis. Paso número 7, análisis de la ISO 31000.